Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y los invito para que hoy sábado 16 de septiembre nos acompañe en su programa Llamadas para Servir, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Y vamos a estar viendo hoy la palabra en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Vamos a estar en Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso del 13 al 49, donde Dios nos va a enseñar mucho a través de su palabra. Nuestro amado Salvador Jesucristo nos va a enseñar mucho. Vamos a estar viendo hoy como dos discípulos, después de la resurrección de Jesús, ellos van caminando rumbo hacia la aldea dice aquí la escritura, de Emaús, y entonces ellos van en su plática, en su conversación, así como cuando usted y yo nos ponemos a conversar con alguna amiga, o ya sea con una hermana, y vamos conversando, solamente usted sabe cuál es el propósito de esa conversación. Y aquí los dos discípulos conversaban acerca de todo lo que le había acontecido a nuestro amado Salvador Jesucristo, de cómo había sido crucificado, de cómo Él había hecho milagros, de cómo esperaban ellos de que Jesús era quien venía a salvarlos, quien venía a libertarlos. Y ellos comentaban eso porque todavía ellos no sabían que Jesús había resucitado. Y esta palabra hoy nos va a enseñar cómo muchos hoy en este tiempo tampoco saben o se cree no saber que Jesús ha resucitado, porque muchos todavía consideran a Dios, a Jesús, a nuestro Salvador, como el niño Dios. Y muchos todavía los traen crucificado por ahí. Y así estaban estos discípulos recordando todo lo que Dios había hecho, sus milagros, porque recuerde que estaban los discípulos con Jesús, entonces eran testigos de todo lo que le había acontecido. Y ellos estaban tristes por todo lo que le aconteció a Jesús. Nosotros cuando vemos la escritura, cuando estamos viendo cada uno de los evangelios, cuando estamos viendo desde el principio lo que se ha escrito de Jesús y cómo se ha cumplido todo lo que se escribe de Él, y vemos cómo murió, entonces nosotros también nos ponemos tristes. Pero aquí Jesús, cuando estos dos discípulos iban platicando sobre Él, entonces Él los intercepta y les comenta qué es lo que ellos van platicando, pero ellos, dice la escritura, que no lo reconocieron. Vamos a ver qué es lo que dice Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso del 13 al 49, y le doy las gracias a Dios porque hoy me acompaña mi hermana Lulú Salazar de American Burger, quien patrocina este programa. Yo le doy las gracias a Dios por su vida y por la vida de toda su familia. No le gusta mucho hablar, pero Dios la conoce y Dios sabe quién es, y le damos las gracias, le damos a Dios toda la gloria y toda la honra, porque gracias a ella que empezó a patrocinar el programa estamos
hoy aquí. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 24, verso 13 al 49. Ponga atención en lo que Dios habla hoy sábado a nuestras vidas. Todos los días el Señor viene hablando a nuestras vidas a través de la Escritura. Créale a Dios, créale a nuestro Dios y sobre todo crea la palabra. Cuando la palabra se lee desde este lugar, es Dios hablando a través de la misma. Dice, en el camino a Emaús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Al hablar del mismo día era cuando Jesús resucitó, que se estaba hablando del primer día de la semana, pero estos 2 discípulos todavía no se enteraban que Jesús había resucitado. Y entonces dice así, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de la muerte de Jesús, de cómo él había sido crucificado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús mismo dice aquí en este verso 27, él comenzó a abrirle las escrituras comenzando desde Moisés. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde el principio de la creación, el Señor, nuestro Dios Padre Jehová, viene hablando de Jesús. Así lo confirma esta escritura. Verso 28 dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Desde el principio de la creación, viene Dios hablando a través de Génesis, a través de Éxodo, a través de toda la Santa Escritura. Dice aquí esta palabra: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Jehová, te damos gracias por esta tu bendita palabra, donde tú nos recuerdas lo importante que es que nosotros conozcamos desde un principio, y que sepamos de que toda la escritura, toda tu palabra nos lleva a tu Hijo amado, Salvador Jesucristo. Padre, te damos las gracias por abrirnos el entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Señor, que solamente con esta palabra tú nos enseñas que tú eres el único que nos puede abrir las escrituras para que entendamos y comprendamos cuál es tu voluntad y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en este tiempo tú le estás abriendo el entendimiento a varias personas para que te puedan conocer y puedan entender, Señor, lo que tú hablas, y sobre todo para que te puedan reconocer en medio de tantas voces que hoy se han levantado. Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra, porque ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y nos está ayudando, Señor, a seguir adelante, Señor, y sobre todo a saber reconocerte, Señor, a saber quién eres tú, Señor. Desde la antigüedad venimos viendo, Señor, cómo tú nos traes a Jesucristo. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Así que en este momento, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea quien aloje esta palabra en el corazón de las personas, y sobre todo, Señor, que tú, igual que ayer, le abras el entendimiento a las personas que en esta hora están escuchando, Señor. Que esta palabra se pueda alojar en la mente, en el corazón, y pueda transformar la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que gracias a Él estamos aquí en este lugar, Señor. Tu palabra no se equivoca, tu palabra dice que cuando seamos llenas y llenos del Espíritu Santo es cuando vamos a profetizar sobre lo que tú ya nos has dejado, sobre lo que tú ya has escrito en las Sagradas Escrituras. Te damos las gracias en esta hora, Padre, y te damos la gloria, la honra y la alabanza a través de tu Hijo Jesucristo. Escuchó usted, mi hermano, que estos dos discípulos caminaban platicando, caminaban como cuando usted y yo platicamos, y de cualquier tema, pero aquí el tema es que los discípulos platicaban de todo lo que le había acontecido a nuestro amado Salvador Jesucristo, porque ellos fueron testigos presenciales de todo lo que Él vivió, de todo lo que Jesús vivió en esta tierra, y porque ellos estuvieron con Jesús, ellos anduvieron con Jesús, vieron todos los milagros que Jesús hizo, vieron todas las sanidades que Jesús hizo, vieron y vivieron toda la enseñanza que Dios
hizo, vieron los milagros y también recibieron la capacitación para ellos esperar la promesa del Espíritu Santo para ir a compartir las buenas nuevas. Entonces ellos les dolía, estaban tristes por todo lo que les aconteció al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, y de eso iban ellos platicando rumbo a esta aldea que se llama Emaús. Ellos iban diciendo entre ellos, Él era el Salvador, Él era a quien estábamos esperando, Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ya es el tercer día. Como ellos no sabían que Jesús había resucitado, aunque habían escuchado a las mujeres que dicen ellos que había mujeres de entre ellos que ya habían ido al sepulcro y que no hallaron su cuerpo y que habían visto la visión de los ángeles, pero ellos no habían creído. Y es donde Dios les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, porque si usted recuerda, Jesús se lo repitió una y otra vez que iba a ser crucificado, pero muchas veces decimos creemos en Dios, pero muchas veces lo decimos nada más por decirlo, pero verdaderamente no lo estamos creyendo. Así los discípulos, Dios les estaba diciendo lo que les iba a pasar, lo que le iba a acontecer, que iba a ser crucificado, y ellos tomaron sus palabras a la ligera. Por eso les dice Dios, soy insensatos y tardos de corazón para creer. No estaban creyendo a lo que las mujeres ya les habían dicho, que el cuerpo no estaba en la tumba. Entonces Dios le dice después de estas cosas que era necesario que Él padeciera y que entrara en su gloria. Y dice Jesús en el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Empezó Dios a abrirle las escrituras desde los libros antiguos, desde Moisés, lo que Moisés hablaba de Él, cómo todo se refería a Él, la Pascua, la liberación, y de ahí empezó Jesús a abrirles el entendimiento y a abrirles la palabra para que ellos entendieran. Y ya dice la palabra que usted escuchó cuando llegaron a la aldea donde iban. Él se hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Y Jesús entró con ellos y dice que aconteció que estando sentados a la mesa, Él tomó el pan y lo bendijo como siempre lo hacía y lo partió. Y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Gloria a Dios, porque hoy el Señor está abriendo los ojos y los corazones de muchas personas, y eso solamente se puede hacer conociendo a Dios, conociendo al Dios verdadero, Jehová. Entonces el Señor les abrió los ojos y ellos le reconocieron. Cuando usted conoce a Dios, está conociendo a Dios, cuando Dios le abre las escrituras, dice aquí, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de Él decían. Entonces, cuando usted y yo conocemos lo que Dios dice desde Moisés para acá, desde Abraham, desde el principio de la creación, entonces Dios nos está abriendo el entendimiento y la escritura. Entonces nosotros podemos reconocer verdaderamente a Dios, como le decía la semana pasada, podemos saber cuando Dios habla. Y así les abrió los ojos a estos dos discípulos y desapareció de su vista. Y dice que después ellos se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose, dice, en la misma hora volvieron ellos a Jerusalén. Dice, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Ellos no se esperaron al siguiente día. Ellos inmediatamente después de que Jesús desapareció, ellos volvieron a Jerusalén, dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Nosotros siempre vamos a saber reconocer a nuestro Dios cuando nosotros lo conocemos verdaderamente. El Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, el que vino a redimirnos, es el que nos abre las Escrituras. Y mientras ellos hablaban de todo lo que acontecía, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados a la vez. Y él les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte del pez asado, un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario que todos nosotros veamos qué es lo que se escribe de Jesús. Es necesario que nosotros demos la vuelta y empecemos desde el principio a conocer todo lo que se ha cumplido de Jesús desde el principio de la creación. Porque desde el principio de la creación, dice en Génesis 1:1, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio de todas las cosas. Entonces, dice que la palabra, que aquí Dios les dice que fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Él. Hoy la Biblia escribe toda la palabra da testimonio del poder de Dios a través de Jesucristo, a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y los sábados nosotros hoy estamos viendo lo que ha hecho el Altísimo con nosotros, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo hoy en el presente y lo que hará en el futuro. Si usted quiere conocer todo lo que el Señor ha hecho, basta solamente con que usted le pida a nuestro Dios que le abra el entendimiento y le dé la sabiduría necesaria para que usted comprenda la Escritura. Aquí dice en el verso 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Necesitamos todos forzosamente el Espíritu Santo para que nos dé poder, para que nosotros mismos profeticemos como lo estamos haciendo, hablar de la misma palabra que ya está escrita. Necesitamos el poder de Dios, y ese poder solo viene a través del Espíritu Santo. Aquí esta palabra nos enseña que los discípulos no debían predicar el perdón de pecados sin este requisito del arrepentimiento. El predicador que ofrece salvación sobre la base de una fe fácil, de una fe sin virtudes, por el simple hecho de aceptar a Jesús, ese no es un predicador verdadero. Dice aquí la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es esencial el arrepentimiento en nuestras vidas para poder nosotros ser salvos. Aquí la palabra nos la está enseñando, nos está enseñando que dijo así Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor ya hizo su obra, ya cumplió, ya nos redimió, ya nos salvó y ya resucitó al tercer día. Pero
falta lo que a nosotros nos corresponde, lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que falta? Si el Señor ya hizo su parte, falta nuestra parte, que dice aquí en el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde nuestra casa. No podemos andar con el mensaje de salvación en otras partes cuando nuestra casa no ha sido salva. Entonces ese es el primer mandato, comenzando desde nuestra casa, siempre ayudados del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que es quien nos da poder. Solamente así podemos ser nosotros testigos de todo lo que el Señor ha venido a hacer en nuestras vidas, porque es Dios a través del Espíritu Santo que nos da ese poder, ese valor para nosotros poder comunicar este mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. El Señor es muy claro, siempre ha sido muy claro en la palabra, más en los evangelios, más en el Nuevo Testamento, como Dios es tan claridoso que nosotros no podemos confundirnos. El Señor nos habla bien claro y bien preciso de lo que Él quiere que nosotros hagamos, de cuál es su voluntad y cómo es necesario que toda la palabra se cumpla. Y ya le digo, hemos venido viendo los lunes cómo Dios ha cumplido cada promesa desde el principio y la seguirá cumpliendo, porque Dios es un Dios fiel a su palabra. Dios es un Dios que cumple sus promesas a su tiempo, pero las cumple. Estamos muy contentas en esta hora porque el Señor habla siempre a nuestras vidas a través de la palabra. Y muchas veces cuando las personas no tienen el verdadero conocimiento de la palabra, entonces están así como estos dos discípulos, tienen los ojos cegados, tienen los ojos tapados, así como cuando una persona no ve, que está ciega, pero cuando viene Dios y alumbra esos ojos y te abre el entendimiento, es cuando nosotros podemos reconocer plenamente a Dios. Tal vez usted en este tiempo ha ido por ahí platicando con sus amigos, con sus amigas, con un conocido, pero de repente Dios se le ha acercado ahí, pero usted no ha podido reconocerlo. ¿Por qué? Porque tiene sus ojos cegados, velados, dice aquí la palabra. Pero el Señor, desde un principio hemos estado viendo que el Señor quiere acercarse a nosotros, así como se acercó, dice, y aquí en el principio, en el verso 13, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Dios mismo se acerca a nosotros. Dios quiere siempre tener una relación con nosotros, pero muchas veces nosotros estamos tan ocupadas en conversaciones que no nos benefician y dejamos a un lado a Jesús. Yo creo firmemente que el Señor ya nos ha hablado físicamente, hoy nos está hablando por la palabra, pero el Señor puede hacer eso también y muchas veces no vamos a reconocerlo. Los discípulos lo reconocieron cuando Él partió el pan y dio gracias, bendijo el pan, porque ya sabían que que Jesús hacía eso. Pero si usted no sabe qué es lo que hace Jesús, va a ser difícil que lo reconozca. Pero en esta tarde el Señor le da la oportunidad que usted venga a Él, que usted tenga una conversación con Él y que usted le pueda conocer. Él le va a abrir las escrituras, Él le va a abrir el entendimiento para que usted pueda comprender la palabra y después de haberla comprendido, usted pueda cumplir con la parte que le corresponde, con la parte que nos corresponde de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde nuestra casa, porque es obvio que no podemos ir a todas las naciones, pero sí podemos ir a todas las colonias donde tenemos familiares. Yo tengo familiares en diferentes colonias. Bueno, allá en diferentes colonias vamos y visitamos y le hablamos. Es familia la que tenemos ahí. Entonces el Señor me dice, haz tu parte, yo hice ya la mía y de eso
dan testimonio las Sagradas Escrituras de todo lo que Jesús está haciendo por nosotros. Entonces, hoy a nosotros nos toca esta parte, predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y vamos a ser testigos de todo lo que el Señor viene haciendo desde un principio, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque Él es el que nos envía y Él es el que nos da poder para poder hablar con libertad. En esta hora el tiempo se ha terminado, pero medite en la Escritura, porque dice aquí que Dios les dice a los dos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer, créale al Señor, no sea insensato ni tardo de corazón. El Señor en esta hora está entre nosotros y siempre le he dicho, porque así pasa, se mueve con poder en su pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero el lunes próximamente, este próximo lunes a las 4 de la tarde en Conociendo al Dios de la Biblia. No olvidando lo que Jesús le dice en esta tarde, que empiece a conocerlo y crea todo lo que la palabra da testimonio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.